Las empresas familiares en Asturias suponen el 12% del Producto Interior Bruto regional. Hoy está con nosotros en directo Jorge Suárez, es el presidente de AEFAS, la Asociación de Empresas Familiares Asturianas. Jorge Suárez, muy buenos días y gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Gracias a vosotros. Señor Suárez, cuéntenos lo primero. Queremos saber cómo está afectando la COVID-19 en concreto a las empresas familiares aquí en Asturias. Bueno, pues hace poco publicamos los resultados de una encuesta interna después de la tercera semana de confinamiento y la verdad es que los resultados de la encuesta pues arrojan conclusiones bastante negativas, ¿no? Aproximadamente la mitad de las empresas han perdido el 80% de su actividad, la práctica totalidad de las empresas pues han aplicado ERTEs, bien de reducción de jornada, bien de reducción temporal de personal, y el tiempo medio en el que nuestras empresas, o el tiempo máximo que nuestras empresas podrían soportar en idéntica situación a la actual, rondaría los 6 meses, ¿no? ¿Cuál estamos hablando de que algunas empresas familiares aquí en Asturias incluso estarían pensando en echar el cierre si la situación se prolonga? Las empresas familiares tenemos vocación de duración y de largo plazo. Yo creo que ese es uno de nuestros valores distintivos y yo creo que ninguna de nuestras empresas va a rendirse, salvo que no tenga más remedio, ¿no? Es decir, que tenemos empresas en esta región en cuarta y quinta generación que llevan más de 100 años trabajando y no es el rendirse una de nuestras características. Lo que ocurre es que la situación la verdad es que es ciertamente negativa y la economía española pues desgraciadamente no está preparada para afrontar una situación de este tipo, ¿no? Señor Suárez, el Gobierno central ha aprobado este fin de semana una nueva línea de crédito SICO por valor de 20.000 millones de euros. Es la cuarta línea con la que ascienden a 80.000 millones de un montante total de 100.000 que aprobó el Ejecutivo. ¿Les parecen bien estas ayudas y les están llegando? Porque el presidente también dijo este fin de semana, pidió agilidad a los bancos para que lleguen estos avales a empresarios, a autónomos y a pymes. A ver, en el corto plazo, todo este tipo de medidas de incremento de la liquidez, desde luego que ayudan. Yo tengo que decir que el principal defecto que nosotros hemos encontrado para este tipo de ayudas es la velocidad. La velocidad de implementación o de solución a los problemas por parte de la Administración no tiene nada que ver con la velocidad que necesitan las empresas. Es decir, el concepto de urgencia para la Administración y el concepto para las empresas es completamente distinto. Entonces, en el corto plazo son buenas medidas. Ahora, en el largo plazo, yo creo que nuestra economía no puede estar en permanente déficit. Es decir, que una familia o una empresa organizan su gasto como función de su ingreso, ¿eh? Esto es muy sencillo. Es decir, uno no gasta generalmente más de lo que ingresa. Y sin embargo, nuestro modelo económico en nuestro país, pues esto es una tónica sostenida y la consecuencia es un endeudamiento que nos coloca en una posición de extrema debilidad frente a una situación como esta. Por otro lado, nosotros tenemos que lamentar que el discurso de la Administración lamentablemente no gira para nada en torno a las empresas, cuando estas son las que generan el empleo. En concreto, las empresas familiares en nuestro país generan el 70% del empleo. Y hemos visto cómo pues, las ayudas del Gobierno en su conjunto pueden ascender aproximadamente a un 11% del Producto Interior Bruto del país, cuando Francia e Italia ya duplican esos valores, 22 y 23 respectivamente, y en el caso de Alemania pues estamos en un 60% de su PIB, lo cual es 6 veces en proporción y en cantidad muchísimo más, teniendo en cuenta que el tamaño de su economía triplica el nuestro, ¿no? Pero no es solo las ayudas en fase COVID, es que en el año 2001, por ejemplo, las empresas españolas recibieron unos 7.500 millones de euros de ayuda y en el 2017 3.000. Es decir, bajaron a la mitad en 16 años. En el mismo periodo, los alemanes pasaron de 18.000 en el año 2001, 18 frente a 7.500 en España, o sea, unas 2,3 veces, y en el año 2017 los alemanes dieron 42.000 millones, o sea, unas 14 veces más que los españoles. Y en el caso de Francia, pues es 3 o 4 veces más, y en el inglés similar. Es decir, que el principal problema que nosotros vemos es que las decisiones
no giran en torno a las empresas, ni las empresas están colocadas en la situación de protagonismo que debieran, ¿no? Por tanto, en el largo plazo, ¿de qué medidas concretas estaríamos hablando? Es sobre todo financiación, por lo que nos está comentando en comparación con otros países, de estas ayudas a las empresas, pero ¿hay otro tipo de medidas que pide la empresa familiar en concreto? Claro que sí. Por ejemplo, pues la eficiencia en el gasto público. Es decir, recordemos que los europeos somos el 7% de la población mundial. De cada 100 personas en el mundo, 7 son europeas. Y de cada 100 euros de gasto social en el mundo, en todo el planeta, 50 son europeos. 7% de población, 50% de gasto público. ¿Estamos las empresas en contra del gasto público? No estamos en contra del gasto público las empresas. Las empresas lo que queremos es que el gasto público sea eficiente, que el dinero se destine donde se tiene que destinar. Por ejemplo, mejor educación. No es tanto un discurso de si el sistema tiene que ser público o privado, como de que si tiene que ser bueno o malo. Necesitamos sistemas buenos porque tenemos suficientes recursos económicos para ello. No es aceptable que los alumnos que nuestros sistemas educativos no estén preparados para la teleeducación, o nuestros sistemas administrativos, burocráticos, no estén preparados para el teletrabajo, cuando el mismo gobierno ha pedido a las empresas teletrabajo de un día para otro. En un día las empresas han sido capaces de resolver el teletrabajo, pero la administración no es capaz de hacer teletrabajo y la educación no puede adaptarse. La sanidad también necesita de mejoras, es decir, que seguramente haya que invertir mucho más en sanidad, mucho más en educación. Igual hay que tener menos políticos y hay que tener menos gasto administrativo por la vía de una mayor digitalización. Tampoco es aceptable, entendemos nosotros, que haya gente en su casa cobrando el 100% de su salario sin trabajar. Porque en el sector privado hay 4 millones de personas en los ERTEs, que están con el 70% de la base reguladora y, como saben, tiene un techo de en torno a 1.100 euros. Entonces, esos desajustes no pueden ser. Es decir, está claro que hay que repensarse la estructura de gasto. Y esto es muy fácil de entender. Cualquier persona, cualquier familia o cualquier empresa están permanentemente redistribuyendo sus recursos para acoplar su gasto a su ingreso. Pero los gastos no son independientes de los ingresos, como ocurre a nivel estatal aquí. Es decir, aquí se define una política de gasto y luego se buscan los recursos que hagan falta. Consecuencia, pues 1,2 billones de endeudamiento. Y la deuda es el peor aliado para una crisis. Señor Suárez, vamos a situarnos en concreto en el ámbito asturiano y en esta pandemia del COVID-19. Cuéntenos, ¿cuál es el sector más afectado por la COVID-19 en la empresa familiar aquí en Asturias? ¿Cuál es el sector productivo? Bueno, pues digamos que no somos muy diferentes al resto del país. Turismo y comercio, en esencia, son los sectores más golpeados. Todo lo que son restauración, hostelería, hoteles, pequeño comercio, en definitiva, mucha microempresa y autónomos. Una de sus últimas peticiones son protocolos sanitarios claros para poder abrir con seguridad los negocios. Temen denuncias por posibles contagios con la ya reapertura de algunos establecimientos, tipo comercios, tipo hoteles. Sí, claro que las tememos. De hecho, ya hemos visto problemas concretos en determinados sectores. Es decir, que el hecho de vivir una epidemia como esta en tiempo real ha generado un nivel de alarma o de susceptibilidad o de sensibilización en la población extremo, y esto da lugar a que un señor, cuando va a recoger su coche en el taller, por poner un ejemplo, pues pregunte cómo se ha desinfectado el vehículo, con qué protocolo, con qué producto, quién lo ha hecho, con qué metodología y en base a qué estándar, ¿no? Entonces, entendemos nosotros que para recuperar la actividad normal es imprescindible que la Administración se involucre en la validación y definición rápida de todos los protocolos de higienización y limpieza, de tal manera que esa claridad de reglas evite situaciones litigiosas en el futuro. Entendemos asimismo que es
imperiosa la necesidad de una normalización de la economía. Es decir, que aquí estamos asistiendo a un problema sanitario, desde luego, pero el problema económico no es menor. Y la solución, nosotros no entendemos que pase por la vía de las prohibiciones, limitaciones. Seguramente pase por la vía de la sensibilización, porque esto va para largo. Es decir, que las personas tendremos que aprender a comportarnos de una manera distinta, pero no podemos estar permanentemente instalados en la vía de la prohibición y la limitación, porque los problemas económicos que pueden venir consecuencia de ello pueden llegar a ser mayores que los sanitarios incluso, ¿no? ¿Y esos problemas económicos, señor Suárez, los afronta la empresa familiar mejor, peor, igual que otro tipo de empresas? Las empresas familiares yo creo que lo afrontan mucho mejor que cualquier otro tipo de empresa. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque las familias que dirigen esas empresas o que trabajan en esas empresas viven en ese territorio. Esas empresas son su medio de vida, además del de muchas otras personas y familias que trabajan en esas organizaciones. Y por tanto, la posibilidad de que esas familias dejen de apostar por su empresa es muy reducida. Seguramente en una multinacional, la persona que dirige esa multinacional pues es de otra nacionalidad o tiene unos objetivos personales determinados que no están directamente ligados con la permanencia sine die o la supervivencia de esa empresa en el territorio. En el caso de las empresas familiares, como las empresas son nuestro medio de vida, pues los primeros que luchamos por la pervivencia y la supervivencia de nuestras empresas, pues somos los propios dueños o gestores de dichas empresas, ¿no? Entonces yo creo que no sé si estamos mejor preparados, la verdad, pero desde luego más ganas que nosotros de que las cosas continúen y que nuestras empresas supervivan, yo creo que no las tiene nadie. Bueno, pues Jorge Suárez, presidente de AEFAS, la Asociación de Empresas Familiares Asturianas, muchas gracias por habernos atendido en este informativo matinal de TPA. Gracias y buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días.